gracias por continuar con nosotros a través de El Norte TV. Nos encontramos con el ex asambleísta Antonio Pozo Salgado, justamente para hablar de un tema que sigue haciendo noticias. Sin embargo, no sabemos qué es lo que se pueda hacer también, como es los helicópteros DRUP. Justamente Antonio Pozo, cuando fue asambleísta, conformó la Comisión de Relaciones Internacionales que se encargaba de la investigación de este tema. Como todos sabemos, el Ecuador adquirió 7 helicópteros DRUP, pero 4 de ellos se cayeron no se han dado las explicaciones pertinentes, y 3 pues quedaron prácticamente en el olvido, se podría decir. Bienvenido, Antonio Pozo, ex asambleísta. Coméntenos ustedes desde la Comisión de Relaciones Internacionales, tal vez se logró algo. Usted de pronto también en algún momento cuestionó el tema de que se realicen ciertas irregularidades o anomalías en medio de la investigación. Bueno, muy buenos días. En efecto, como en el periodo anterior no funcionaba la Comisión de Fiscalización, y por la presión que existía de la sociedad, de los actores sociales, de que se investigue el tema de los helicópteros DRUP, que se convirtieron pues en un escándalo hasta de carácter internacional, se nos encargó a los integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales para que investiguemos el tema. Yo era integrante de aquella comisión y me había dedicado con mucha profundidad a ese tipo de investigaciones. Pero eso pues al parecer no les gustó a las filas del oficialismo y después me sacaron de la comisión, porque aparentemente pues mi presencia ahí era una especie de piedra en el zapato. Bueno, me sacaron de una manera absolutamente ilegal, me enviaron a otra comisión que yo nunca había solicitado, pero el tema de la investigación de los DRUP quedó finalmente en el archivo. No se llegó a ningún tipo de conclusión de ninguna naturaleza. Alrededor del tema de los DRUP se produjo el asesinato al general Gabela, ex comandante general de la FAE. Él se oponía tenazmente a la adquisición de aquellos helicópteros a la India, a una empresa HAL, me acuerdo. Y gentes correístas, el propio presidente lo amenazó al general Gabela, le dijo: vas a ver lo que te pasa. Entonces, eso está contando en archivos. Por eso es que la esposa del general Gabela denunciaba a lo largo y ancho de los medios de comunicación que se dé a conocer un informe que fuera solicitado por el propio Ministerio del Interior de aquella época, que lo dirigía José Serrano, donde se contrató a un especialista argentino de apellido Mesa, era un perito, para que investigue el tema del asesinato del general Gabela. Él presentó un informe de unas 80, 90 páginas y sin embargo ese informe fue mutilado. Desaparecieron 35 páginas de ese informe y hasta ahora en ese Ministerio de Justicia donde reposa el informe no lo dan a conocer. Y de hecho la esposa de Jorge Gabela es lo que exige también. Sí. Si hacemos un poco si recordamos, por ejemplo, en 2008 fue cuando Ecuador adquirió estos 7 helicópteros de la empresa india a un costo más o menos de 45 millones de dólares. En 2010, en diciembre de 2010, es asesinado Jorge Gabela en su domicilio. Y luego de un tiempo, la ministra de ese entonces la ministra de Justicia de ese entonces había mencionado que luego de una investigación, Lady Zúñiga justo lo dijo, se trató de un acto de delincuencia común, que no convence a la familia hasta el momento. Así es, eso no convence a nadie. Aquel informe de que se trataba pues de un acto delincuencial que pretendían robarle en una urbanización muy segura donde él vivía, en Guayaquil. Entonces eso no convenció, y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué le esconden el informe del perito Mesa? ¿Por qué lo mutilaron 35 páginas y hasta ahora es un misterio? Definitivamente se considera que en las 35 páginas mutiladas, escondidas, está precisamente los nombres de autores, cómplices y encubridores de este asesinato de carácter político, no de carácter de la delincuencia común simplemente. Entonces, en el que podrían estar involucrados de pronto también militares como el excomandante también de la FAE, Rodrigo Borges, que incluso en una imagen incluso se ve cómo él le interpela también a Jorge Gabela. Claro, había contradicciones entre ellos, porque había otros militares que estaban de acuerdo en que se compren los helicópteros, pero Gabela pues era el comandante general de la FAE y él estaba en contra porque conocía de que esos helicópteros no servían. Imagínense que, yo me acuerdo clarito, los helicópteros eran nuevos aparentemente, pero tenían motores de 5 años atrás. Pero se decía en ese entonces que fue falla humana.
la caída, por ejemplo, también. Se dijo en algún Bueno, momento. siempre sacaron ese tipo de conclusiones, fallas humanas aparentemente donde murieron además muchos ecuatorianos, que eran los conductores y copilotos de aquellos helicópteros. Sin embargo, pues las piezas de esos helicópteros, como digo, pues eran antiguas, algunas de las piezas como los motores, otra eran los rotores, que son esos aparatos que dan la vuelta, y bueno, toda esa documentación yo la tengo en mi casa, archivada, y precisamente por eso que se caían los helicópteros, porque no servían, y por eso se oponía el general Gabela a su adquisición, y finalmente pues no se hizo absolutamente nada. Es un misterio el asesinato del general Gabela, no se entrega el informe, eso reposa en el Ministerio de Justicia actual también, porque entiendo que la ex ministra Zúñiga debió haber trasladado esa documentación al actual ministerio, y la esposa del general Gabela sigue insistiendo en que se entregue y que se haga justicia en este caso. 8 años justamente ya se van a cumplir ya sin son, respuestas es mucho tiempo concretas. y apenas de lo que se llegó a saber es que el país o el gobierno en aquella época quedaron contentos porque habían recuperado una garantía de los helicópteros, los 4 que se cayeron, los otros 3 no servían para nada. Se dice que pretendieron venderlos, pero ¿quién les iba a comprar? ¿O quién se iba a subir a un helicóptero? Claro, y con el antecedente, por ejemplo, de los 7, de los 4 también, 7 adquirieron, pero 4 cayeron. El primero fue en octubre de 2009. En 2008 adquirió el Estado esos helicópteros, pero el primero se cae prácticamente en 2009, en octubre, durante una ceremonia castrense. Eso fue en el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, pero aquí la tripulación resultó ilesa. El segundo helicóptero cayó en febrero de 2014. En cambio aquí 3 militares murieron y 1 resultó herido. Esto sucedió prácticamente cuando se estrelló en Huigra, en la provincia de Chimborazo. El tercer helicóptero cayó el 14 de enero de 2015 al agua prácticamente, pero la tripulación afortunadamente resultó ilesa. Y el cuarto helicóptero cae 13 días después, justamente el 27 de enero de 2015, pero afortunadamente también en este caso la tripulación resultó herida, pero estable. Bueno, vemos que hubo 3 militares que murieron de todos estos 4 helicópteros que se estrellaron. Ahora, el tema es por qué este aspecto fue a la Comisión de Relaciones Internacionales y no a la Comisión de Fiscalización, porque yo me supongo que las autoridades de ese entonces, que fue el ministro de Defensa, Javier Ponce, que fue cuando se adquirieron los helicópteros, no dieron explicaciones, nadie les llamó, incluso esto pudo haber sido causa de un juicio político de pronto también. Lo que pasa es que la Comisión de Fiscalización y era ya muy conocida, se llamaba la Comisión de Archivo, desde el régimen correísta. La fiscalización recién aparece ahora, con el nuevo gobierno del presidente Lenín Moreno. En la década de Correa nunca existió fiscalización. Recordemos que el propio hermano de Patiño, que era compañero mío en la asamblea, Raúl Patiño, él dijo que estaban prohibidos terminantemente los asambleístas realizar fiscalización. Eso yo creo que debe ser motivo de una investigación a Patiño. ¿Por qué lo dijo? ¿Y quiénes les ordenaron para que no exista fiscalización? Pero había una presión popular, una presión ciudadana, más aún cuando estaba de por medio muertes como la del comandante general de la FAE. Por eso es que ante esa presión y ante la inoperancia de esa comisión de archivo, es que nos trasladaron a la Comisión de Asuntos Internacionales para conocimiento y análisis del tema, pero ahí, una vez que yo salí de la comisión, también se archivó el caso, como había mayoría oficialista también en esa comisión, y no se sabe absolutamente nada, todo ha quedado en la impunidad. Esto realmente es increíble, en algún momento debe retomarse esta investigación, porque no puede quedarse con el perdón y olvido de un tema tan grave que afectó a la conciencia nacional. 7 años más tarde de lo que se adquirieron los helicópteros fue cuando el ministro de ese entonces, Fernando Cordero, que era ministro de Defensa, decidió suspender ya en forma definitiva los vuelos de los helicópteros, pero tuvieron que pasar 7 años y 4 caídas de helicópteros y 3 muertes de militares, a la que se suma también la del excomandante de la FAE. Ahora, eso también se tomaron decisiones muy tardías, tal vez también no se tomó con demasiado interés este asunto, o responsabilidad. Claro, el tema es que había pues intereses de por medio y en la propia adquisición de los helicópteros que no servían. El tema del asesinato del general Gabela, por supuesto que es un tema muy sensible, muy complejo y que en algún momento tendrá que aclararse la auténtica realidad, porque eso no puede quedar en la impunidad, que no nos vengan a decir que fueron delincuentes que pretendieron robarle en su casa, en una urbanización privada y muy segura.
cuando de por medio había pues los antecedentes que ya acabamos de señalar. Es decir, el hecho de que todo quede en la impunidad, habiendo muertes de por medio, recursos del Estado de por medio, y responsables directos, indirectos, cómplices y encubridores, y que toda esta gente pues siga campante y libre, es porque precisamente no existió ningún proceso de control, de auditoría y de fiscalización en la década desperdiciada. Ahora, ¿qué se puede hacer, por ejemplo, en ese entonces, antes de que de la muerte de Gabela, por ejemplo? Él lo había dicho, porque él también era un experimentado piloto de guerra, y él había mencionado antes de la compra de esos helicópteros que no tienen ninguna certificación, y que incluso en Chile, donde también era un país interesado en la compra, no se lo hizo porque ellos primero hicieron una prueba que no pasaron estos helicópteros. ¿Cómo se entiende entonces que puede el Estado haber adquirido por 45 millones de dólares helicópteros que primero ya no pasaron pruebas en Chile, por ejemplo? Y eso lo observó Gabela también. Usted me hace acuerdo justamente del tema de Chile. Estaba casi olvidándome de ese asunto porque quisieron vender a los chilenos, pero los chilenos mucho más serios en el tema hicieron pruebas previas y definitivamente no pasaron las pruebas de solvencia de aquellos aparatos y definitivamente fueron desechados por los chilenos. Sin embargo, acá se compraron. Y recordemos que el país, el Ecuador, siempre ha comprado helicópteros de calidad a países como Estados Unidos y Francia. Y en esta ocasión, pese a existir ofertas sumamente importantes de helicópteros que necesitaba el Ecuador, de los mismos países como Estados Unidos y Francia, no, simplemente lo desecharon y fueron a adquirir esos helicópteros que no servían a esta empresa HAL de la India. El ejemplo de Chile pues no puede ser más serio, y sin embargo aquí la irresponsabilidad fue la que campeó y finalmente pues adquirieron los helicópteros con las consecuencias que ya sabemos. Ante esto, ¿qué se puede hacer? En 2012 también el expresidente Correa conformó una comisión justamente para la investigación de la muerte del excomandante. ¿Pero hay alguna solución? ¿Se puede retomar el caso, reabrir el caso para que los responsables también sean sancionados, o ya no hay nada que hacer? No, yo creo que eso no puede quedar en la impunidad. No puede quedar en la impunidad. Por fortuna ahora las cosas han cambiado en el país. Tenemos un contralor, como es el contralor Celi, que definitivamente pues tiene una actitud autónoma, independiente, no sumisa ante el poder, y él está pues sacando a la luz una serie de problemas gravísimos de corruptelas del pasado. Tenemos una comisión la comisión transitoria que la preside Julio César Trujillo, que además de evaluar a las autoridades de control y de cesarlos, si este es el caso conforme el mandato popular del 4 de febrero, tienen la responsabilidad de atacar a la corrupción. Y en la agenda de la actual comisión transitoria está también el análisis de los actos de corrupción que han permanecido silenciados durante los últimos 10 años. Ojalá tengan tiempo, porque el tiempo para ellos es demasiadamente corto para que puedan irrumpir también en el análisis de la corrupción y puedan establecer las responsabilidades civiles, administrativas y penales que el caso lo merita. Bien, han sido las declaraciones del ex asambleísta de Imbabura, Antonio Pozo Salgado, en Pulso Informativo. Muchas gracias. Gracias a usted.